Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del ex congresista de la República, Robinse Cupioc, del partido político Podemos Perú. Señores, recientemente la abogada Beatriz Mejía, quien prácticamente asesoró al señor Pedro Castillo durante la campaña electoral, manifiesta que prácticamente el señor Castillo es un rehén de altos funcionarios del partido político Perú Libre, vale decir del señor Cerrón, del señor Bermejo, del señor Guido y de la señora Dina Boluarte, e incluso ha presentado una denuncia al respecto. En esencia, lo que ella nos quiere manifestar es que los malos son las personas que he mencionado y el bueno vendría a ser el señor Pedro Castillo, y que estas personas sabrían algo del señor Castillo, y es por eso que el señor Pedro Castillo no puede romper con estas personas y lamentablemente no ha podido organizar pues un consejo de ministros como él hubiese querido, pensando en el bienestar general de la población, sino prácticamente le han armado este gabinete ministerial. Desde aquí pensamos que en realidad tanto el señor Cerrón como el señor Castillo son las dos caras de una misma moneda. Si el señor Castillo supuestamente fuese un rehén de estos señores, debería tener pues la suficiente valentía, hidalguía y protestar y apartar a todas estas personas y dejarlas de lado. Pero en la campaña política siempre hemos visto al señor Castillo defendiendo al señor Cerrón. Por ejemplo, cuando se le preguntaba y le decía, pero el señor Cerrón está condenado por corrupción, ¿qué hace en su entorno? Y él decía, falso, él no ha sido condenado por corrupción, es la corrupción quien lo ha condenado, es decir, lo defendía a capa y espada. Después, sobre el ideario, cuando se le pedía que él haga un deslinde, él decía lo siguiente, a mí nadie me va a imponer una hoja de ruta. Y no estamos hablando de la segunda vuelta, estamos hablando de la primera vuelta. En la primera vuelta, de esta manera se expresaba el señor Pedro Castillo. Es decir, siempre ha estado por ese programa, el ideario, y siempre ha defendido al señor Vladimir Cerrón, a capa y espada. Entonces, a estas alturas que nos vengan a decir que el señor Pedro Castillo es rehén de estas personas, pensamos que no es rehén. ¿Por qué? Él ya conocía al señor Vladimir Cerrón. No es que no lo conozca, lo ha conocido con bastante tiempo, con bastante antelación, y no solamente a él, sino también a las otras personas, e incluso con el señor Bermejo se fueron a esa región cocalera del centro de nuestro país y estuvo haciendo ofrecimientos a los cocaleros de ahí respecto de una ley, y en la parte posterior se veía una bandera peruana y una bandera mexicana, y nosotros sabemos pues que los mexicanos son los que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Entonces, que nos vengan ahora a decir el señor Pedro Castillo es el buenito y el otro es el malo, nos quieren sorprender, como eso del policía bueno y el policía malo. Señores, lo cierto, real, lo concreto, es que este gabinete que se ha conformado para nada busca el bienestar general de la población, para nada busca resolver la crisis sanitaria ni la crisis económica. Lo que busca es confrontar con el Congreso de la República para que éste no le otorgue el voto de confianza. Y como ya lo dijo Bermejo en ese video que se ha filtrado, presentamos otro Congreso peor que el que hemos presentado, negación de la cuestión de confianza, chao Congreso. Ese es el quid del asunto. Así que, señora Beatriz Mejía, no nos venga usted a decir, por si acaso, estos son los malos, él es el buenito. A la persona que yo seré es el buenito. No, señora. Y por más que usted diga que está secuestrado, pues que tenga la suficiente valentía y hombría, porque ya está sentado en un cargo en el cual representa a todos los peruanos y no tiene por qué buscar el bienestar del partido político Perú Libre o de sus funcionarios. Estando en ese sillón, la responsabilidad que él tiene es grande. En sus hombros pesa el bienestar general de la población. Y si él está siendo rehén por esas personas y le dicen, no, si te apartas de nosotros, tú y tu familia prácticamente la van a ver negras. En esos momentos es cuando él tiene que demostrar ese amor, ese cariño que supuestamente le profesa pues al pueblo peruano. Él tiene que delindar y decir,
entre ustedes y el pueblo, y que rompa con esa lacra, pero no lo hace. En primera vuelta, como ya les dije, sacaba cara por el señor Vladimir Cerrón. Decía que había sido prácticamente condenado por la corrupción, es decir, el corrupto no era él, el corrupto era el Poder Judicial. Y del diario, señores, siempre dijo, y bien claro, a mí nadie me va a imponer una hoja de ruta. Y en campaña también siempre de la prensa, ¿cómo se expresó? Que la prensa era basura y solamente contenidos basura era lo que propalaban. ¿Recuerdan o no? Entonces no nos vengan ahora a decir que él es el buenito. Ya lo conocemos en campaña electoral como ha sido. Señores, no ha sido pues una persona como ahora nos los quiere presentar la señora Beatriz Mejía. Todos hemos sido testigos de lo que él ha manifestado una y otra vez, y su desprecio total y absoluto hacia la prensa, y nunca quiso dar prácticamente entrevistas, y si las daba, las cortaba rápido porque supuestamente tenía que hacer otras actividades. Es decir, a la prensa prácticamente le temía porque sabía que lo iban a escudriñar e iba a salir ese lado que él no quiere que conozcamos, la parte radical. Él quería verse, entre comillas, como una persona más centrada, más ecuánime, buena, y que buscaba el bienestar general de la población. Pero ahora que está como presidente, los primeros días, ¿qué hizo? No despachó pues en Palacio de Gobierno, despachó en otro lugar, en Breña, donde no había un control de quienes lo visitaban, por cuánto tiempo y qué temas trataban. Es decir, transparencia cero. Nada de transparencia, señores. ¿Esa es una persona que quiere gobernar en favor del pueblo? No, pues. Y cuando los primeros días más o menos se esbozaba que iba a ser el señor Nahan el premier, y la gente dijo no, ¿qué hizo? Pusieron a otro peor que Nájar, el señor Guido Bellido, quien también prácticamente tiene odio a la prensa. Como dice, antes de verme con la prensa, me echo aceite. ¿Qué significa eso? Que prácticamente todo lo que la prensa le dice, a él le resbala. Estos son los que están gobernando nuestro país. Personas que prácticamente no tienen respeto por nuestras instituciones democráticas. Y ya lo dijo Bermejo bien claro. Estos son pelotudeces democráticas. Por ahí dirán, no, pero él es del Congreso, él no es del Ejecutivo. Señores, todos provienen de una sola matriz, el partido político Perú Libre. De ahí han salido disparados para el Congreso de la República y para el Ejecutivo. Cuando le dijeron al señor Guido Bellido, pero todo de Perú Libre, oye, ¿qué partido ha ganado las elecciones? Perú Libre. Como diciendo, si Perú Libre ha ganado, nosotros tenemos que estar ahí, pues. ¿Y dónde quedó eso de que iba a ser un gabinete de ancha base? Señores, entre el partido político Perú Libre y Fuerza Popular en primera vuelta, del total de votos emitidos no llegan ni al 20%, el 80% no estaba por ellos. Así que si en segunda vuelta unos votaron por la señora Keiko y otros por el señor Pedro Castillo, simple y llanamente porque no tenían otra opción. Para cada uno de ellos el mal menor era Castillo o era la señora Keiko, pero en ambos casos era un mal, si no, no les quedaba otra opción que votar. Ya. Señor Robinson Gupioc, bienvenido al programa. Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Cree usted por a todo tu televidente? La señora Beatriz Mejía ha manifestado que el señor Castillo está siendo extorsionado por los dirigentes de su partido y que él prácticamente quisiera gobernar buscando el bienestar, pero lamentablemente no puede. Bueno, es creo yo un problema que tienen que verse y resolverse en lo más inmediato en el interno que tienen ellos, pero creo yo que tenemos que tratar de buscar espacios de debate, espacios donde podamos poder discutir de manera real la situación. Estamos viviendo una situación bastante tensa, de bastante crisis política. Sin embargo, tenemos que ser creo yo, muy cuidadosos porque podemos agravar innecesariamente más aún la situación, buscando tal vez una mejor estrategia de poder calmar la crisis y esperar un tiempo y ver cómo se va visorando esta
estos temas políticos que están por discutirse y por tocarse en el Congreso, ¿no? En el nuevo Congreso de la República. Sí, la situación está sumamente delicada en la calle. Por el nombramiento del señor Guido Bellido y del señor Héctor Nájar, ¿esto podría ser suficiente para que el Congreso pueda vacar al señor Pedro Castillo? ¿Estamos hablando de algo sumamente prematuro? Bueno, creo que hay que tomarlo con bastante calma y bastante cuidado. Sabemos de que hay una posible intención de querer disolver el Congreso, y digo posible porque creo que este punto está bastante repartido en posiciones dentro de Perú Libre. Sin embargo, si es que queremos pensar de que quieren disolver el Congreso bajo el voto de no confianza, pues ya tendría a todo el Congreso con la soga en el cuello. Tan solo faltaría empujar el banco y pues simplemente el país se quedaría tan solo con el Ejecutivo tomando decretos de urgencia, pero también sabiendo de que ellos no pueden hacer decretos de urgencia donde tengan que ver con puntos constitucionales o de reformas constitucionales. Creo que el Congreso está meditando en la postura en que va a tomar, porque también viene la segunda posibilidad de poderse estudiar si es que hay ministros a los cuales se les debe de censurar, o primero interpelar y luego censurar por sus posturas o por sus propósitos a futuro en traerse abajo tal vez a lo mucho que ha avanzado el país. Pues existe ese mecanismo constitucional y bueno, creo que el Congreso en estos momentos está evaluando diversas posibilidades, diversos caminos, como también de seguro el mismo Ejecutivo, ¿no? El señor Castillo ha manifestado que va a presentar al Congreso de la República un proyecto para la modificación de la Constitución. El señor Guido Bellido ha manifestado de que el cambio de la Constitución no va por el Congreso de la República. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Contradicciones en el Ejecutivo? Bueno, lamentablemente, pues sí, creo que ellos también he escuchado en diversos congresistas están tomando conciencia que una cosa es las propuestas y otra cosa es cuando uno ya es autoridad y pues uno es autoridad a nivel nacional y hay que medir las propuestas que uno en su momento lo dijo. Sabemos de que, es más, de acceder o de ganar en un referéndum la Asamblea Constituyente, pues no tiene ningún mecanismo legal o constitucional para convocarse a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, podrían generar cierta presión política para que se pueda generar esos mecanismos. Pero creo yo que ya está en manos de la misma población el aprobar lo que realmente desea, y para ello pues nosotros tenemos que generar debates y ver si es que se necesita o no un cambio de constitución. Creo que en los últimos años hay gente a la cual el sistema no le ha favorecido, y creo que de ese aspecto es que se suman muchos con ese lamentable olvido del Estado. Entonces creo que a la población le toca medir y bueno, y si están usando mecanismos constitucionales, solamente se espera ver el debate que se puedan tener en diferentes espacios y la población pueda decidir. Pero vuelvo a decir, de ganar en el referéndum una asamblea constituyente, no existen mecanismos constitucionales como para convocar a una asamblea constituyente. ¿Tendría que modificarse previamente el artículo 206 para permitir ello? No solamente permitir, sino generar las formas de una convocatoria. Así como existen las formas de una convocatoria para un proceso electoral general, pues también tendría que haber las formas para convocar a una asamblea constituyente. Eso no está de manera constitucional y tendría que reformarse. Entonces, se acabó. Nos fue la comunicación. Estaba muy interesante la conversación que estábamos sosteniendo con el señor Robinson Gupiok. Lamentablemente ocurrió pues una falla, ¿no? Queríamos tratar otros temas también con él. Por ejemplo,
¿Qué tiene que hacer el señor Castillo y todo su equipo y su gabinete para generar confianza en los gabinetes y que en nuestro país haya pues inversión? Porque lo que queremos es salir de la crisis económica y también de la crisis sanitaria, y para eso se necesita dinero, para eso se necesita mayor inversión, mayor recaudación tributaria, ampliar la base también de contribuyentes. Por ejemplo, la empresa minero Newman, que es una de las más grandes del mundo, ha decidido suspender hasta diciembre de este año su inversión. Ellos estaban pretendiendo invertir $2.000 millones en nuestro país, pero debido a cómo se viene desenvolviendo la situación política de nuestro país, han optado por suspender. Entonces ahí queríamos preguntarle qué es lo que tenía que hacer el señor, o tiene que hacer el señor Castillo, para generar confianza en esos agentes económicos, para que en nuestro país haya inversión, porque si no hay inversión del sector privado, sea de dentro o de fuera, señores, no se van a crear empleos. Y si no hay creación de empleos, no vamos a salir de la crisis económica. E incluso ahorita la crisis sanitaria se está agravando. Prácticamente las vacunas se están acabando. Ya nos han manifestado que solamente van a vacunar a aquellas personas que les falta la segunda dosis, pero aquellas personas que no tienen ni la primera dosis, por ahora no van a tener vacuna. En otras palabras, se acabó el stock. ¿Y qué pasó con eso de que ya teníamos las vacunas aseguradas hasta diciembre de este año? Eso nos lo dijo el señor Sagasti una y otra vez. De eso no lo vamos a culpar a Castillo, porque él recién se ha sentado. Sagasti nos dijo bien claro que prácticamente está asegurada la vacunación de todos los peruanos a diciembre de este año. Es decir, había la cantidad suficiente para vacunar a todos los peruanos, y sin embargo ya se está decidiendo no continuar con el vacunatón incluso. Señores, esto de la vacancia presidencial no es algo que lo está impulsando la prensa, sino es algo que lo está impulsando el peruano de a pie. Cuando sale a las calles es lo que para exigiendo la vacancia del señor Castillo. Incluso están ahí esbozando unas causales, ¿no? Uno, de que él prácticamente habría nombrado a 2 personas, ¿no?, que prácticamente comprometen la seguridad de nuestro país. Uno, el señor Guido Bellido, que tiene procesos por delito de terrorismo, específicamente apología, y en su condición de premier prácticamente tiene acceso a la información de inteligencia día a día que se le entrega por ser el premier o el presidente del Consejo de Ministros. El señor Héctor Béjar, quien fue guerrillero en los años 60, pertenecía a una agrupación denominada Ejército de Liberación Nacional y fue condenado, y en el régimen del general Juan Velasco Alvarado prácticamente fue amnistiado, pero tiene una condena, y ahora él maneja prácticamente las relaciones exteriores de nuestro país, porque es el ministro de Relaciones Exteriores, y ya prácticamente él ha decidido sacar a nuestro país de todas estas organizaciones internacionales que no va con su forma de pensar de este señor. Es decir, una sola persona decide prácticamente el destino de nuestro país en el exterior. Por ejemplo, él ya reconoció prácticamente al señor Nicolás Maduro como un régimen democrático, cuando eso no es así. Es decir, ¿a qué destino nos está llevando el señor Pedro Castillo? Porque finalmente quien es el jefe del gabinete no es Béjar, no es el señor Bellido, es él. Él ha puesto en ese puesto al señor Bellido. Él es el que ha puesto al señor Béjar en ese puesto. Entonces, estas 2 razones las están esgrimiendo para poder vacarlo al señor Pedro Castillo de la presidencia de la República de nuestro país. Señores, la situación está sumamente complicada. Ya, la producción también al respecto ha elaborado unos videos sobre esta situación. Ya, sobre esta situación. Los invito pues a visualizarlo. ¿Qué tal, amigo de La Verdad Noticias? Nos encontramos hoy aquí en las calles de Lima para poder conocer y consultar a la población acerca de la posible vacancia que se está generando para Pedro Castillo. Más que todo, manifestaciones de personas que se van reuniendo este fin de semana para poder así manifestar su incomodidad ante la elección de Pedro Castillo, sus nuevas decisiones
sobre todo el ministerio y el gabinete que ha ido eligiendo. Vamos a consultar en todo caso a las personas que vienen transitando por este lugar para saber cuál es su opinión. Buenos días, dígame usted, ¿qué opina acerca de una posible vacancia de Pedro Castillo? Bueno, en realidad yo creo de que con las cosas que están pasando, la única opinión que puedo dar no es de que hay que esperarlo un poco más, hay que tener un poquito de paciencia. De repente las cosas cambian, ¿no? Pero apresurarnos a una vacancia a una persona que ha sido elegido por el pueblo, creo que estamos cometiendo un error. Lo recomendable sería en todo caso esperar un tiempo prudente para ver cómo van las cosas y luego posiblemente hacer una vacancia, o considera que es mejor mantenerlo después de haber sufrido tantos cambios en los últimos años. Pues sí, posiblemente se espere, pues si no hay cambio, pues lastimosamente tenemos que buscar una forma de que se dé solución a este problema que tenemos en nuestro país en este momento. Sí, que lo vaquen porque ha puesto un gabinete que es puro terruco, que no vale, deben vacarlo. Por no haber una estabilidad económica tranquila, las cosas están subiendo, el arroz, la leche, todo, el aceite está demasiado caro, el gas, todo. ¿Eso nos afectaría como nación? Claro, esto nos va a llevar como a Venezuela, como a Cuba, todo esto lo que está pasando ahorita. No estoy de acuerdo, puesto de que creo que el señor Castillo recién está una semana o sea que no se ve todavía. Entonces pienso que hay que darle oportunidad, siquiera, como él mismo ha dicho, unos 100 días para ver si lo que está haciendo está bien o está mal. Ahora lo que proponen desde antes de que ni siquiera está sentado en el Palacio de Gobierno, ya le están poniendo vacancia. ¿Pero vacancia por qué? Yo no entiendo. Bueno, mi opinión es que el hombre, el nuevo presidente que ha ganado las elecciones por intermedio de los votos del ciudadano, no estoy de acuerdo que lo vayan a destituir o bancar, porque el señor recién está empezando y no se puede justificar ahorita, o sea, tratar de buscar 7 patas al gato, si tiene defecto o no tiene defecto. Entonces mi opinión es que lo dejen gobernar tranquilamente, ya el tiempo lo dirá. Y ya veremos si más adelante, si no hace las cosas bien, bueno, ya será motivo para destituirlo, ¿no? Porque la gente, imagínate, si hubiera ganado la señora Fujimori, hubiera sido igualito, estuvieran protestando, o peor, quizás puede ser peor, porque, ¿no? Entonces el ser humano nunca está de acuerdo. Si lo elige, porque lo elige. Si no lo elige, porque no lo elige. Entonces, como cristiano, yo les aconsejaría que lo dejen gobernar al Señor hasta un tiempo determinado. Y ahí ya se verá si tiene buenas intenciones o no, porque ¿qué uno puede justificar creo que no tiene 15 días? Entonces hay que esperar nada más. No estoy de acuerdo de que estén protestando para bancarlo. No estoy de acuerdo. Bueno, sabemos que los medios de comunicación están metidos en esto. Sabemos que los medios reciben plata del Estado. Hay un terrorismo de los medios de comunicación. Y en realidad los medios, como no dicen la verdad, porque obviamente lo mismo que hicieron con Merino, lo quieren hacer con el presidente Castillo. Yo invito a la población que investiguen y vean qué pasó con Merino. Y los medios quieren hacer lo mismo con el presidente Castillo. Cuidado, porque los medios saben que el Perón no lee, no se aplica. Entonces, a los peruanos les digo, tengan mucho cuidado. Y ante una posible vacancia de Pedro Castillo, ¿estaría usted en contra o a favor de ello? Bueno, estoy en contra porque obviamente tú no vas a hacer nada en 10 días. Por primera vez un cholo, un campesino, un agricultor es presidente de nuestro país. Acá ha ganado la democracia. Es lamentable cómo vemos la derecha es dueño de la comida, de la salud, de la medicina, del tema financiero, ¿sí? De los medios de comunicación, como lo han venido haciendo en las campañas. Esto le puede engañar a la gente que no conoce. Allí en la sierra, donde el agua está contaminada con metales pesados, donde no hay luz, donde no hay internet. Entonces Pedro Castillo está actuando, creo, con todo el debido respeto, como se ha venido citando con el Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE, que no han querido reconocer. Esa es una muestra
que estamos atentando contra la violencia, el tema del actos de que ellos quieren seguir gobernando el país. Pero sin embargo estos sinvergüenzas, caraduras, porque no hay otra palabra que decirlo, ya están haciendo marchas, ya están queriendo buscar a la bancada. Amigos de La Verdad Noticias, como hemos podido escuchar, las personas consideran que todavía se debería dar un tiempo prudente al presidente Pedro Castillo para poder analizar, verificar y sobre todo llevar cómo viene manejando a nuestra nación, al Perú, ¿no? Asimismo, hay personas que consideran que sí sería necesario vacar al presidente Pedro Castillo debido al ingreso de ministerios, gabinetes que aún todavía continúan en una investigación. Mantengámonos informados siempre con La Verdad Noticias. Bueno, hemos podido pues escuchar opiniones a favor y opiniones en contra. Lo cierto es que el señor Castillo tiene poco tiempo en el sillón presidencial, pero en ese poco tiempo no ha sabido escoger a las personas que conjuntamente con él van a gobernar nuestro país. Señores, el señor Pedro Castillo no va a gobernar solo. Para gobernar nuestro país, él necesita de un grupo de personas. En primer lugar, su gabinete ministerial, es decir, el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros. Y estos a su vez van a elegir a una serie de personas para que dirijan los ministerios que tiene nuestro país. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es rodearse de personas que tengan capacidad de gestión, que tengan experiencia en el manejo de la cosa pública, porque lo que queremos es que este señor Pedro Castillo haga una buena gestión. Si hay una buena gestión, señores, se va a poder manejar muy bien la crisis sanitaria, se va a poder manejar muy bien la crisis económica, que son las dos tareas fundamentales que existe en estos momentos. La tarea fundamental no es el cambio de la Constitución, que es a lo que están abocados desde Perú Libre y desde la Presidencia de la República. Incluso ni se ponen de acuerdo. Unos quieren hacer ese cambio de la Constitución al margen de la Constitución y otros dentro de la Constitución. Es decir, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. El señor Pedro Castillo ha manifestado que va a presentar un proyecto al Congreso de la República para que ahí se debata y se hagan los cambios necesarios en la Constitución o la modificación total. Bellido, que es el que ha sido elegido por el señor Castillo para el cargo de Premier, dice no, el camino no está por el Congreso de la República, sino fuera del Congreso. Señores, ¿cómo se puede hacer un cambio total de la Constitución al margen del Congreso de la República? Se entiende que en campaña nos dijeron que todo cambio o modificación total de la Constitución se iba a hacer dentro del marco legal de nuestro país, pero ahora vemos que unos quieren hacerlo dentro del marco legal y otros fuera del marco legal. Entonces, tenemos un equipo que no prácticamente marcha en el mismo camino. Unos están marchando por acá y los otros por allá. Entonces, eso es lo que al peruano de a pie no le cae, que dentro del gobierno no haya pues una comunidad de ideas. Y lo otro, los agentes económicos de nuestro país, tampoco este gabinete les genera confianza. Ya hablamos de la empresa minera más grande del mundo, Newmont. ¿Qué han hecho? Han decidido suspender sus inversiones en nuestro país hasta diciembre de este año. Es decir, quieren ver cómo el panorama político se desenvuelve hasta diciembre. Y si es positivo el desenvolvimiento del gobierno, volverán a invertir. Y si no, simple y llanamente retiran sus inversiones. Y señores, esta es una de las empresas que va a retirar sus inversiones. Y le van a seguir otras empresas. Aparte de eso, ya muchos empresarios peruanos han llevado su capital afuera. Más o menos se estima que son unos 14.000 millones de dólares que ya se fueron de nuestro país. 14.000 millones de dólares que debieron de invertirse aquí en nuestro país. Pero lamentablemente, por la crisis política que está repercutiendo en la situación sanitaria y en la situación económica, los agentes económicos están en desconfianza y ellos lo que quieren es asegurar su capital. Si acá no tienen ellos la seguridad para poder invertir, reinvertir, obtener ganancias, generar empleo,
simple y llanamente se van a otro lado, como lo están haciendo también los agroexportadores. A raíz de que les derogaron la ley, muchos de ellos están optando por irse a otros países, por ejemplo, Colombia. Entonces, señores, lo que queremos son reglas claras, lo que queremos es un gabinete ministerial competente, con gente que tenga capacidad de gestión, con gente que tenga experiencia en el manejo de la cosa pública, porque no es posible pues que un egresado recién de la universidad ya esté ocupando un alto puesto con capacidad de decisión. Puede trabajar en el Estado, pero no acá, abajo por donde empezamos todos. Señores, nadie sale de la universidad con experiencia, salimos con los conocimientos para poder desenvolvernos en tal o cual puesto, pero nos falta, ¿qué cosa? La experiencia. Eso poco a poco en los trabajos que vayamos teniendo, la vamos a ir adquiriendo. En estos momentos, estos altos puestos del Ejecutivo no están para que tal o cual persona adquiera experiencia, están para poner a personas que tengan capacidad de gestión, experiencia comprobada y sobre todo, señores, que no sean corruptos. Y eso es lo que tiene que hacer el señor Castillo. Hasta la fecha no ha deslindado pues con la corrupción. El señor Vladimir Cerrón es un corrupto y eso no es difamación. Es corrupto porque está sentenciado por el Poder Judicial por corrupción. Y si no está preso es porque las autoridades han sido benignas y no le han dado condena efectiva sino suspendida. ¿Cómo es posible que una persona que esté condenada por un delito de corrupción esté en la calle? Se entiende, señores, que la corrupción es un delito sumamente grave. Atenta contra los millones de peruanos, se lleva al año 23.000 millones de soles. ¿Y cómo es posible que los condenados por corrupción se les condena una suma ínfima por reparación civil y listo, libres de polvo y paja, como lo manifesté, suponiendo que en su gestión se esfumaron, póngale unos 10 millones de soles, le ponen de reparación civil 1 millón, ¿cuánto le queda? Le quedó líquido 9. ¿Negocio o no negocio? 9 millones en su bolsillo y encima libre. No digo que ese es el dinero que se robó, sino estoy haciendo un ejemplo. Entonces, señores, lo que necesitamos de parte del presidente de la República es que piense en los intereses de todos los peruanos, que piense en buscar el bienestar general de la población, que no piense en buscar el bienestar o la realización de los objetivos políticos que tiene Perú Libre, que no piense en plasmar ese ideario, que no piense en lo que está pensando pues el señor Vladimir Cerrón, el señor Bermejo, la señora Dina Boluarte o Guido Bellido. El presidente de la República, señor Pedro Castillo, es usted. A usted lo han elegido y ahora que usted está en el sillón presidencial se habrá dado cuenta de que las facultades que usted tiene son enormes, porque tenemos un país con un régimen presidencialista. Usted tiene N facultades, usted tiene un poder inmenso, incluso le puede dar usted el indulto al señor Antauro Humala, que es una promesa de campaña que hizo. Dese cuenta de las facultades que tiene, no es como usted manifestaba cuando era candidato, de repente lo dijo por desconocimiento, que tenía una constitución que lo ataba, falso. Tenemos un régimen presidencialista, señor Pedro Castillo, y eso ya usted lo habrá comprobado ahora que está en el sillón. Tiene usted super facultades. Incluso si se disuelve el Congreso de la República, usted con decretos gobierna este país sin ningún poder que lo fiscalice. 2 negativas del Congreso de la República y, como dijo Bermejo, chau Congreso, y usted queda solo. Sí, esos son los superpoderes que usted tiene, pero por favor, gobierne pensando en buscar el bienestar general de la población. Señor, la población está que sale a las calles. Los productos de primera necesidad están que se elevan. Se pensaba que eso era por la cuestión de la campaña, ya terminó la campaña. Usted tiene que darle confianza a los agentes económicos de nuestro país. Convoque a un gabinete con capacidad de gestión, un gabinete que no esté manchado con actos de corrupción, un gabinete que tenga pues experiencia en el manejo de la cosa pública. Haga usted eso, señor Cerrón, y la población le va a dar su respaldo. Los agentes económicos van a confiar en usted, van a invertir. Con inversión se genera empleo. Si no hay inversión, señor, no se va a generar empleo. E incluso si no hay inversión del sector privado, ¿de dónde va a recaudar dinero el Estado? ¿Cómo se va a ampliar la base de contribuyentes?
¿Cómo ustedes van a llenar el erario público para poder invertir en todas esas promesas que usted hizo? ¿De dónde va a sacar dinero para dar el 12% del PBI al sector educación? O el 10% para salud y el 2% para ese Ministerio de Ciencia y Cultura o Tecnología que usted manifestó. Señor Castillo, si no hay inversión, la crisis en nuestro país va a ser espantosa. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.